El doctor Andrés Morales era considerado el pediatra más dedicado de Barcelona. Trabajaba 18 horas diarias salvando niños enfermos y nunca se separaba de su familia cuando alguno caía enfermo. Lo que nadie sabía es que sus propios hijos, Elena de 12 años y Miguel de 8, llevaban años enfermos porque él mismo los envenenaba lentamente con medicamentos para mantenerlos dependientes de su amor paternal. El día que Elena descubrió la verdad, se desató la pesadilla más aterradora que una familia puede vivir. Pero lo que el doctor Morales no sabía es que su esposa Carmen también había comenzado a sospechar de las misteriosas enfermedades familiares, y que su investigación revelaría un patrón de horror que llevaba décadas destruyendo vidas. El doctor Andrés Morales tenía la reputación de ser el padre y esposo más devoto de Barcelona. A los 42 años, dirigía la unidad de pediatría del Hospital Sant Joan de Déu, era respetado internacionalmente por su dedicación a los niños enfermos, y había escrito 3 libros sobre medicina pediátrica que se usaban en universidades de toda Europa. Pero lo que más admiraba a la gente de Andrés era su devoción familiar. Cada vez que uno de sus hijos se enfermaba, él cancelaba cirugías, rechazaba conferencias internacionales y se quedaba junto a sus camas las 24 horas del día hasta que se recuperaran. Es el médico más humanitario que he conocido, decían sus colegas. Trata a sus propios hijos como si fueran sus pacientes más importantes. Carmen Morales, su esposa de 38 años, había sido enfermera antes de casarse, pero había dejado de trabajar para cuidar a los niños que parecían enfermar constantemente. Elena, de 12 años, había estado hospitalizada 23 veces en su corta vida. Miguel, de 8 años, había pasado más tiempo en camas de hospital que en su propia habitación. Lo que la familia y los colegas de Andrés no sabían es que él sufría de síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno psiquiátrico donde el cuidador enferma deliberadamente a las personas bajo su cuidado para recibir atención y sentirse indispensable. Durante 10 años, Andrés había estado envenenando sistemáticamente a su familia con dosis cuidadosamente calculadas de medicamentos que causaban síntomas reales pero no fatales. Anemia, problemas gastrointestinales, debilidad extrema, mareos constantes. Cada episodio médico reforzaba su imagen como el médico padre heroico que salvaba a su familia, y le daba la sensación de control absoluto que su mente enferma necesitaba. Los ataques seguían un patrón meticuloso. Andrés esperaba a que los niños estuvieran completamente recuperados y felices. Cuando la vida familiar se volvía demasiado normal, él comenzaba a administrar pequeñas dosis de medicamentos en su comida, vitaminas o bebidas. Primero aparecían síntomas leves, cansancio, pérdida de apetito. Después, cuando la familia comenzaba a preocuparse, Andrés descubría síntomas más graves que requerían hospitalización inmediata. Durante las hospitalizaciones, Andrés se convertía en el héroe médico. Trabajaba día y noche para salvar a sus hijos, recibía admiración de todo el personal hospitalario y disfrutaba de ser visto como el padre más dedicado del mundo. Carmen había comenzado a notar patrones extraños, pero su confianza absoluta en Andrés como médico la hacía dudar de sus propias sospechas. ¿No te parece extraño que los niños siempre se enfermen justo cuando están más felices?, le había preguntado una vez a Andrés. Carmen, eres enfermera. Sabes que el estrés emocional puede manifestarse físicamente. Cuando los niños están muy excitados, su sistema inmunológico se debilita. Era una explicación médicamente plausible que calmaba las dudas de Carmen temporalmente. Esta mañana de septiembre, Elena se había despertado sintiéndose especialmente bien. Había tenido una semana perfecta en el colegio, había hecho nuevos amigos y estaba emocionada por una excursión escolar que se acercaba. Durante el desayuno, Andrés había preparado personalmente el zumo de naranja de Elena, como hacía siempre que quería asegurarse de que recibiera todas sus vitaminas. Pero Elena, que había desarrollado una inteligencia excepcional después de años de observar médicos y procedimientos hospitalarios, notó algo extraño en el sabor de su zumo. Mientras sus padres discutían los planes del día, Elena vio que Andrés guardaba rápidamente un pequeño frasco en su bolsillo. El frasco tenía una etiqueta médica que Elena logró leer parcialmente: ipecacuana, solo uso hospitalario. Elena conocía esa palabra. Había escuchado a las enfermeras hablar de la ipecacuana como un medicamento que causaba vómitos severos y debilidad extrema. Un frío terrible recorrió su cuerpo cuando las piezas comenzaron a encajar. Cada vez que se enfermaba, papá había estado cuidándola, preparando personalmente sus comidas y bebidas. Cada enfermedad comenzaba exactamente después de que él le diera vitaminas especiales o zumos nutritivos.
Elena fingió beber el fumo, pero cuando sus padres no miraban, lo derramó discretamente en una planta. Durante el resto del día, observó a Andrés con una mezcla de terror y fascinación. A la hora de la cena, cuando Andrés le ofreció su vitamina nocturna especial, Elena la tomó pero la escondió debajo de la lengua hasta poder escupirla en el baño. Esa noche, por primera vez en meses, Elena no se despertó con náuseas. No tuvo fiebre. No se sintió débil. Acostada en su cama, una niña de 12 años llegó a la conclusión más aterradora que cualquier hija puede alcanzar. Su propio padre, el hombre que supuestamente la amaba más que a nada en el mundo, la había estado envenenando durante años. Y si él la estaba envenenando a ella, probablemente también estaba envenenando a Miguel. Y posiblemente también a mamá. Elena cerró los ojos y tomó la decisión más valiente de su corta vida. Iba a salvar a su familia del monstruo que vivía en su propia casa. Elena había heredado la inteligencia metódica de su padre, pero la usaría para propósitos completamente opuestos. Durante las siguientes 2 semanas, se convirtió en detective de su propia familia. Comenzó fingiendo tomar todas las medicinas y vitaminas que Andrés le daba, pero las escondía, escupía o derramaba cuando él no miraba. Cada día se sentía más fuerte, más despierta, más como la niña que había sido antes de años de misteriosas enfermedades. Paralelamente, comenzó a documentar todo. Tenía un cuaderno escondido donde anotaba cada vez que Andrés le daba medicamentos, qué tipo de medicamentos veía en sus bolsillos, y cómo se sentía después de fingir tomarlos versus cómo se había sentido antes. El breakthrough llegó cuando Elena siguió sigilosamente a Andrés a su estudio privado en casa. Lo vio abriendo un armario cerrado con llave donde guardaba docenas de medicamentos hospitalarios que había estado robando de su trabajo. Ipecacuana para causar vómitos. Laxantes fuertes para causar diarrea y debilidad. Anticoagulantes en dosis pequeñas para causar moretones y apariencia enfermiza. Sedantes suaves para causar letargo. Elena fotografió todo con el teléfono que había recibido para su cumpleaños, sin imaginar que lo usaría para documentar los crímenes de su padre. Pero el descubrimiento más horroroso llegó cuando Elena encontró un diario médico que Andrés mantenía sobre las enfermedades de su familia. Elena, día 1. Administré 0,5 mililitros de ipecacuana en zumo de naranja. Síntomas esperados, náuseas leves en 2 a 3 horas. Miguel, día 3. Aumenté dosis de laxante. Necesita parecer más enfermo para justificar hospitalización. Carmen, día 5. Anticoagulante en café matutino. Moretones aparecieron como esperaba. Preocupación familiar aumentando satisfactoriamente. La entrada más reciente del diario la dejó sin respiración. Elena está desarrollando resistencia emocional a las hospitalizaciones. Considera aumentar dosificación o cambiar a Miguel como foco principal. Carmen pregunta demasiado. Podría necesitar hospitalización preventiva para desviar sospechas. Elena comprendió con terror absoluto que su padre no solo la estaba envenenando a ella y a Miguel, sino que ahora planeaba envenenar más seriamente a Carmen para evitar que descubriera la verdad. Esa noche, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. No podía ir a la policía porque nadie creería que un pediatra respetado estaba envenenando a su propia familia. No podía decirle a Carmen porque Andrés controlaba completamente la narrativa médica de la casa. La única persona que podría ayudarla era alguien con autoridad médica igual a la de su padre. Elena recordó a la doctora Patricia Vega, la jefa del departamento de pediatría donde trabajaba Andrés. La había conocido durante una de sus muchas hospitalizaciones, y la doctora siempre había sido amable con ella. Al día siguiente, Elena fingió ir al colegio pero se dirigió al hospital. Pidió hablar con la doctora Vega, diciendo que era hija del doctor Morales y que tenía una pregunta médica importante. Cuando la doctora Vega la recibió en su oficina, Elena puso sobre el escritorio las fotografías de los medicamentos, las páginas del diario que había logrado copiar y su propio cuaderno de documentación. Doctora Vega, mi papá nos está envenenando. La expresión de la doctora pasó de confusión a horror mientras revisaba la evidencia. Elena, ¿estás segura de lo que me estás mostrando? Doctora, llevo 2 semanas fingiendo tomar sus medicamentos. Es la primera vez en años que no me siento enferma. Y según su diario, ahora planea envenenar más seriamente a mi mamá. La doctora Vega estudió los documentos con la precisión de la investigadora médica que era. Todo encajaba perfectamente, los síntomas, los medicamentos, el patrón temporal. Elena, esto es
esto es evidencia de síndrome de Munchausen por poderes. Tu padre está muy enfermo mentalmente. ¿Puede ayudarnos? No solo puedo ayudarlos. Tengo la obligación legal de hacerlo. Pero necesito que entiendas algo muy importante. ¿Qué? Cuando denunciemos esto, tu vida va a cambiar completamente. Tu padre irá a prisión. Tu familia se desintegrará. Nada volverá a ser igual. Elena miró por la ventana hacia el patio del hospital donde había pasado tantos días de su infancia fingiendo estar enferma. Doctora, mi vida ya cambió hace 2 semanas cuando descubrí que mi padre me estaba matando lentamente. Ahora solo quiero salvar a mi familia. La doctora Vega tomó el teléfono. Voy a llamar a la policía, a servicios sociales y a la administración del hospital. Elena, eres la niña más valiente que he conocido. ¿Y si nadie nos cree? Te van a creer. Porque tienes la evidencia más sólida que he visto jamás. Lo que siguió fue la investigación médico-legal más compleja en la historia del Hospital San Joan de Déu. La doctora Vega había activado inmediatamente todos los protocolos de protección infantil y había contactado con la policía científica especializada en crímenes médicos. En 48 horas, la vida aparentemente perfecta de la familia Morales se había desmoronado completamente. Andrés fue arrestado en su oficina del hospital mientras preparaba medicación para sus pacientes reales. La ironía era devastadora. El hombre que salvaba niños enfermos había estado enfermando a sus propios hijos durante una década. Carmen fue hospitalizada inmediatamente para exámenes toxicológicos. Los resultados confirmaron la presencia de múltiples medicamentos en su sistema que ella nunca había tomado conscientemente. Miguel, inicialmente confundido por todo el drama, fue examinado exhaustivamente. Su cabello, uñas y sangre mostraron evidencia de envenenamiento crónico con los mismos medicamentos encontrados en Elena. El equipo de investigación médica, dirigido por la doctora Vega, realizó un análisis completo del historial médico de la familia Morales. Lo que encontraron superó sus peores sospechas. Elena había sido hospitalizada 47 veces en 10 años. Miguel, 31 veces en 8 años. Carmen, 18 veces en 5 años. Todas por síntomas que desaparecían misteriosamente después de unos días de hospitalización, solo para reaparecer semanas después en casa. El patrón era perfecto. Cada crisis médica coincidía exactamente con momentos cuando la familia estaba demasiado feliz o independiente. Pero la investigación reveló algo aún más horroroso. Al revisar los historiales de pacientes anteriores de Andrés, encontraron 3 casos sospechosos de niños que habían muerto bajo su cuidado en circunstancias que ahora parecían cuestionables. El doctor Morales no solo había estado envenenando a su familia. Posiblemente había estado matando a sus pacientes para alimentar su necesidad patológica de ser visto como el médico más dedicado. Una semana después del arresto, Carmen, aún débil pero determinada, pidió ver a Andrés en la cárcel. Elena insistió en acompañarla. La reunión fue supervisada por psicólogos forenses y trabajadores sociales. Andrés, que había perdido 10 kilos en una semana, no mostraba arrepentimiento sino confusión genuina. Carmen, Elena, no entiendo por qué están haciendo esto. Todo lo que hice fue cuidarlas cuando estaban enfermas. Carmen lo miró con una mezcla de horror y lástima. Andrés, tú nos enfermabas. Nos estabas matando lentamente. Eso es ridículo. Soy médico. Mi trabajo es salvar vidas, no destruirlas. Momento de verdad brutal. Elena se inclinó hacia adelante y miró directamente a los ojos de su padre. Papá, encontré tu diario. Leí cada entrada donde planeabas envenenarnos. Vi los medicamentos que robaste del hospital. Tengo fotos de todo. Por primera vez, Andrés pareció procesando la realidad de lo que había hecho. Yo solo quería que ustedes me necesitaran. Solo quería ser importante para mi familia. ¿Nos amabas o nos necesitabas?, preguntó Carmen con voz quebrada. Andrés rompió a llorar. No sé la diferencia. Nunca supe la diferencia. Elena se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Papá, cuando me enfermaba y tú me cuidabas, yo pensaba que eras el mejor padre del mundo. Pero el mejor padre del mundo nunca habría hecho que su hija se enfermara. Se volvió una última vez. Durante años creí que era una niña débil y enferma. Ahora sé que soy fuerte. Tan fuerte que sobreviví a 10 años de envenenamiento. Tan fuerte que salvé a mi familia de ti. Andrés gritó desesperadamente, Elena, sigue siendo mi hija. No,
respondió ella con una calma que lo destrozó. Soy la hija de la mujer valiente que va a criarme desde ahora. Tú solo eres el hombre enfermo que casi nos mata. La puerta se cerró, dejando a Andrés solo con la comprensión tardía de que había destruido todo lo que afirmaba amar. El juicio del doctor Andrés Morales había sido seguido internacionalmente como un caso emblemático del síndrome de Munchausen por poderes. Fue condenado a 25 años de prisión por intento de asesinato agravado, maltrato infantil sistemático y robo de medicamentos hospitalarios. La investigación de sus pacientes anteriores reveló que había causado la muerte de al menos 2 niños y había enfermado deliberadamente a docenas más durante su carrera de 15 años. Elena, ahora de 14 años, se había convertido en la adolescente más fuerte y determinada que Carmen había conocido jamás. Había testificado en el juicio con una valentía que había impresionado a jueces y abogados. Miguel, de 10 años, había necesitado más terapia psicológica, pero estaba prosperando en su nueva vida libre de enfermedades constantes. Carmen había vuelto a trabajar como enfermera, pero ahora se especializaba en detectar casos de abuso médico. Su experiencia como víctima la había convertido en una experta que ayudaba a otros hospitales a identificar patrones sospechosos. La familia había vendido la casa donde vivían con Andrés y se había mudado a un apartamento modesto pero lleno de luz en el centro de Barcelona. Por primera vez en años, era un hogar donde nadie temía enfermarse. Una tarde, mientras Elena hacía sus deberes de biología, Carmen notó que su hija estudiaba con una intensidad inusual. ¿Qué te interesa tanto? Estoy estudiando farmacología. Quiero entender exactamente qué nos hizo papá y por qué funcionó durante tanto tiempo. Carmen se sentó junto a ella. Elena, ¿no te da miedo estudiar medicina después de lo que pasó? Elena cerró el libro y miró a su madre. Mamá, papá usó la medicina para lastimar. Yo quiero usar la medicina para curar. Quiero ser el tipo de doctora que él fingía ser. ¿Estás segura? Completamente. Voy a especializarme en pediatría, pero voy a ser la doctora que protege a los niños de médicos como mi padre. Carmen abrazó a Elena, sintiendo el orgullo y el dolor mezclados en su corazón. ¿Alguna vez lo extrañas? Al padre que creías que tenías, no al hombre que realmente era. Elena reflexionó un momento. A veces extraño la sensación de ser cuidada cuando estaba enferma. Pero después recuerdo que esa enfermedad era falsa, que ese cuidado estaba construido sobre mentiras. ¿Y ahora? Ahora prefiero estar sana y saber la verdad que estar enferma y vivir una mentira. Esa noche, Elena recibió una carta inesperada. Era de Andrés, desde la prisión. Carmen la leyó primero para decidir si Elena debía verla. La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones psicológicas sobre su enfermedad mental. ¿Quieres leerla?, preguntó Carmen. Elena tomó la carta, la leyó completa, y después la dobló calmadamente. ¿Qué dice? Dice que está en terapia, que entiende que estaba enfermo, que espera que algún día podamos perdonarlo. ¿Y tú qué sientes? Elena caminó hacia la ventana y miró las luces de Barcelona. Siento que él todavía no entiende. No necesito su arrepentimiento para seguir adelante. No necesito perdonarlo para ser feliz. Se volvió hacia Carmen. Lo que necesito es asegurarme de que ningún otro niño pase por lo que nosotros pasamos. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. La doctora Elena Morales, de 24 años, había terminado sus estudios de medicina con las calificaciones más altas de su promoción. Su tesis doctoral sobre detección temprana del síndrome de Munchausen por poderes en entornos hospitalarios había sido publicada en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Trabajaba en el mismo hospital donde su padre había cometido sus crímenes, pero ahora dirigía el primer departamento especializado en protección infantil médica de España. Miguel, de 20 años, había estudiado psicología y se había especializado en trauma infantil. Trabajaba junto con Elena en casos donde familias habían sufrido abuso médico. Carmen, ahora supervisora de enfermería, dirigía programas de entrenamiento para personal hospitalario sobre cómo detectar signos de abuso médico familiar. Elena había sido invitada a conferencias médicas internacionales para hablar sobre su experiencia como víctima y superviviente. Su historia había inspirado nuevos protocolos de seguridad en hospitales de 30 países. El protocolo Morales, llamado así en su honor, requería que cualquier niño con hospitalizaciones frecuentes fuera evaluado automáticamente por posible abuso médico. Un día, Elena recibió una llamada que había estado esperando durante años. Andrés, ahora de 52 años,
estaba muriendo de cáncer en la prisión y había pedido verla por última vez. Elena condujo hasta la prisión con una mezcla de curiosidad y cierre emocional. No había visto a su padre en 10 años. Andrés había envejecido dramáticamente. Estaba demacrado, calvo por la quimioterapia, conectado a equipos médicos similares a los que él había usado para torturar a su familia. Elena, gracias por venir. Vine por mi paz mental, no por la tuya. Andrés miró a su hija, ahora una doctora respetada, y sintió una mezcla de orgullo y horror por lo que ella había logrado a pesar de él. Elena, ¿puedes contarme sobre tu trabajo? ¿Realmente quieres saber? Sí. Elena se sentó y le habló durante una hora sobre los niños que había salvado, las familias que había protegido, los médicos abusivos que había ayudado a identificar. He salvado a 47 niños del mismo tipo de abuso que tú nos hiciste a nosotros, terminó. Andrés cerró los ojos. Entonces mi enfermedad produjo algo bueno al final. No, respondió Elena firmemente. Tu enfermedad produjo horror. Mi supervivencia produjo algo bueno. Andrés intentó tomar la mano de Elena, pero ella la retiró gentilmente. Elena, ¿alguna vez podrás perdonarme? Elena lo miró con la compasión profesional que había desarrollado como médica, pero sin el amor filial que él esperaba. Papá, yo no perdono ni condeno. Yo curo. Y parte de curarme a mí misma fue entender que tú estabas tan enfermo como nosotros, solo que de una manera diferente. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que te entiendo. Pero el perdón es irrelevante. Lo que importa es que transformé tu legado de dolor en mi misión de sanación. Elena se levantó para irse. ¿Elena? ¿Qué? ¿Estás orgullosa de quién te convertiste? Elena sonrió genuinamente por primera vez en esa habitación. Estoy orgullosa de la doctora en que me convertí. Estoy orgullosa de la hermana mayor que soy para Miguel. Estoy orgullosa de la hija que soy para Carmen. Pausó en la puerta. Pero sobre todo, estoy orgullosa de la niña de 12 años que tuvo el valor de salvar a su familia cuando los adultos fallaron en protegerla. Andrés murió 3 semanas después. Elena asistió al funeral, no como hija doliente, sino como superviviente que cerraba un capítulo. Esa noche, en su apartamento moderno y saludable, Elena cenó con Carmen y Miguel, como hacían cada domingo. ¿Cómo te sientes después de verlo?, preguntó Miguel. Me siento en paz, respondió Elena. Durante años me pregunté qué tipo de hombre podía hacer lo que él hizo. Ahora sé que era un hombre muy enfermo que confundió control con amor. Carmen sirvió el postre y sonrió viendo a sus 2 hijos sanos, fuertes, exitosos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Elena. ¿Qué?, preguntaron Carmen y Miguel. Papá quería que lo necesitáramos desesperadamente. Pero al enfermarnos, nos hizo tan fuertes que ya no necesitamos a nadie para sobrevivir. Elena levantó su copa de agua en un brindis. Por los niños que sobreviven a los adultos que deberían protegerlos. Por las familias que se curan de sus propios médicos. Y por el valor de una niña de 12 años que salvó a su familia cuando nadie más podía hacerlo. Carmen y Miguel se unieron al brindis. Por Elena, dijeron al unísono. Por nosotros, corrigió ella. Porque sobrevivimos juntos. Esa noche, Elena trabajó hasta tarde en su oficina del hospital, revisando casos de posibles abusos médicos. En su escritorio tenía una foto de ella a los 12 años, el día que testificó contra su padre. Al lado tenía su diploma de doctora en medicina. De víctima a doctora, murmuró. La mejor venganza es una vida bien vivida. Cerró la computadora y miró por la ventana hacia la ciudad donde había crecido, enfermado y finalmente sanado. Mañana salvaría más niños. Protegería más familias. Seguiría convirtiendo el dolor en propósito. Porque había aprendido la lección más importante de todas. A veces el amor más grande es salvarte a ti mismo y a los que amas de quienes afirman amarlos. Y que la medicina más poderosa no se encuentra en los hospitales. Se encuentra en el valor de decir no cuando algo está mal, incluso si quien está mal es la persona que se supone que te protege. Elena Morales había aprendido esa lección a los 12 años. Y la había estado enseñando al mundo desde entonces. Dale me gusta si crees que los niños pueden ser más valientes que los adultos cuando la situación lo requiere. Comenta si alguna vez tuviste que proteger a tu familia de alguien que se suponía debía cuidarte. Comparte para quien necesite saber que el amor real nunca requiere enfermarte para recibirlo. A veces el médico que te salva es el mismo que te envenena.
A veces el amor más enfermo se disfraza de cuidado perfecto. Y a veces una niña de 12 años es más sabia que un doctor de 42. Porque el amor verdadero te hace más fuerte, no más dependiente. Y si alguien te necesita enfermo para amarte, no te ama realmente.